Hola, queridos y queridas del segundo medio. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro quinto video, en donde ustedes van a tener que trabajar, o en realidad el objetivo es cómo argumentar juicios críticos ya a partir de manifestaciones visuales desde lo personal. Vamos a trabajar ahora desde lo personal. O sea, bueno, ya empezamos a trabajar a partir del video anterior con Frida Kahlo desde lo personal, pero ahora nos vamos a ir a otra parte un poco más extremista que tiene que ver con Frida, por ejemplo, tiene que ver un poquito más con lo figurativo y aquí tiene que ver mucho más con lo abstracto. ¿Ya? Vamos a conocer un movimiento de arte que se llama tachismo, ¿de acuerdo? Que es muy cercano al informalismo. No sé si alguna vez le hablé del informalismo, pero bueno, ahí vamos a ir conociendo, esa es la idea. Entonces, por lo tanto, vamos a conversar un poco sobre el tachismo y voy a mostrarle algunas obras y finalmente les voy a contar lo que tienen que realizar ustedes, ¿ya? Así que los dejo con el video y presten mucha atención. Bien, queridos, vamos a conocer sobre el tachismo en el arte, ¿ya? El tachismo no es un movimiento muy conocido, de hecho está dentro del arte abstracto, entonces por lo tanto se considera, como ya todo universalmente es conocido el arte abstracto, no se conocen todas las ramas que tiene dentro de este mismo movimiento. Pero tachismo viene de una palabra francesa que es tachisme, que significa mancha. ¿Ya? Y la mancha básicamente se trabaja dentro del arte abstracto, pero la diferencia del tachismo en relación a los otros movimientos de arte es que primero es una corriente que se desarrolla en Europa entre los años 40 y 50 y a principios de los años 60, ¿ya? Donde básicamente predominan las composiciones realizadas a partir de un brochazo y manchas de color. O sea, aquí el gesto del artista para hacer su trabajo es de suma importancia. De hecho, Jackson Pollock se dice que también está dentro de esta área entre el informalismo y el tachismo, ¿ya? De hecho, hay una grande similitud entre ambos, entre el informalismo y el tachismo. Bien, esto surge después del cubismo. Ya todos conocemos de lo que trata el cubismo en cuanto al trabajo de todos sus lados, ¿verdad? De romper la estructura de la imagen, de mirarlo por todos sus lados y eso llevarlo al plano. Entonces, por lo tanto, y fíjense ustedes que todo esto que era estructurado en el cubismo, el tachismo lo desplaza absolutamente. Tiene efectivamente otro trabajo, otra cosa que no tiene nada que ver con lo figurativo, con lo temático, ¿ya? Por lo tanto, se abandona todo lo figurativo, absolutamente. Y también dentro de la abstracción, a diferencia del arte abstracto en sí, es que el tachismo no trabaja con figuras geométricas, sino que con el gesto de la mancha, con el gesto del color y cómo se ocupa el pincel en este caso, ¿ya? La creación de un tipo de este arte es una creación más espontánea e intuitiva, ¿ya? Deja de lado toda la planificación formal previa. Intuitiva me refiero a que se conecta absolutamente con sí mismo este tipo de arte. O sea, el arte es mucho más difícil muchas veces hacer un arte abstracto que un arte más figurativo, porque en el figurativo uno sabe qué es lo que puede hacer y sabe qué es lo que va a entender el espectador. En el caso del arte dentro del tachismo o en el informalismo, es que se tiene que conectar con uno mismo, ¿ya? Con el autor, se tiene que conectar con sus sentimientos, se tiene que vincular, tiene que expresar todas esas emociones que el artista va considerando. Y ojo, que no es temático, pero sí hay emociones, sí hay sentimientos, ¿ya? Pero también tiene que ver mucho con la subjetividad pura. O sea, aquí literalmente el único que sabe lo que está expresando en esta pintura es el artista. Lamentablemente el espectador puede tener como alguna visión o puede decir, oye, esto me provoca tal cosa, pero el que realmente sabe lo que hay ahí es justamente el artista quien hizo ese trabajo, quien hizo esa pintura, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuáles son las características de este tachismo? ¿Ya? Primero,
todos sabemos que es un absolutamente creativo, ¿ya? Pero la pintura, como decíamos anteriormente, es abstracta, pero sin la geometría, ¿de acuerdo? Esa es una de sus características. Busca la libertad absoluta extrema. ¿Qué significa eso? Significa que el artista tiene esa necesidad de sentirse libre al momento de pintar. Si quiere pintar con manchas grandes, el color, por eso tiene que ver esta cosa de que se conecta en la pintura, literalmente se conecta la pintura con el artista, ¿ya? Es mucho más espontánea. Es gestual e informal. Gestual significa que mi mano finalmente es más alzada. No hay un dibujo previo, bien definido ni nada, ¿ya? Sino que se ocupa mucho el gesto. El tema por sí solo no tiene mayor importancia, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a pintar sobre el coronavirus. No se puede pintar sobre el coronavirus a partir de este trabajo, ¿ya? O este estilo de arte. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el tema acá pierde su importancia. Es la emoción la que se ve. La obra generalmente refleja el estado de ánimo del artista. Es muy importante esa parte, chicos, porque el artista es el que finalmente hace la obra. Entonces, por lo tanto, se tienen que ver esas características, esas emociones. Como les decía anteriormente, también es creada a partir de manchas, borrones, ¿verdad? Y con muy limitados colores. No es tan colorinche este tipo de obra, no usa tantos colores en un solo cuadro, sino que generalmente se limitan a 2 o 3 colores, y generalmente son colores más opacos, más ocre, ¿ya? Como más colores tierra. Y tiene mucha expresión también dentro de la línea y el color, ¿ya? El cómo se pone. Por lo tanto, uno cree que este trabajo es un poco más fácil, pero no, sino que tiene un contenido más fuerte. Ya tiene un contenido que es más difícil de expresarlo a través de una pintura. Atención, que ahora voy a dar las indicaciones. Bien, espero les haya gustado lo que significa el tachismo básicamente dentro de la historia del arte, ¿ya? Pensemos que es muy importante porque, reitero, viene después del cubismo, de un movimiento que era súper estructurado, y entonces lo que hace el tachismo es como destruir todo esto, ¿ya? Siempre eso va pasando con los movimientos de arte, que van como desplazando al anterior a partir de la técnica que tenía el anterior, ¿ya? Y en este caso, el tachismo lo que trabaja básicamente, y lo dijimos, es la emoción. ¿Ya? La emoción está sobre la temática. Por lo tanto, ustedes van a tener que realizar ahora una obra abstracta al estilo tachista, ¿verdad? Pero en donde predomine la emoción. ¿Cómo yo puedo transmitirle esa emoción? Tristeza, alegría, rabia, y eso también lo pueden vincular con lo que están pasando por ahora, ¿ya? En este momento. Yo, por ejemplo, tengo angustia, de repente me da rabia no poder salir a caminar, me da rabia no poder andar en bicicleta. Entonces podemos trabajar ciertas emociones, ¿ya? Que lo podemos también situar a lo que nos estamos pasando por hoy día. Pero esas emociones no las vamos a hacer en forma figurativa, sino que las vamos a trabajar en forma más de manchas, color, ¿ya? Formas, etcétera. Olvidémonos de las formas geométricas, ¿de acuerdo? Recordemos que el tachismo no trabaja las formas geométricas, sino que trabaja más la expresión de la pincelada, la expresión del color, la expresión de la mancha, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ustedes van a tener que realizar ahora. Es mucho más difícil, ¿ya? Un trabajo de este formato que un trabajo más figurativo, ¿ya? Porque es mucho más difícil poder expresar a través del color o a través de las formas de una mancha lo que yo estoy sintiendo, ¿ya? Y este trabajo es muy subjetivo, chicos, ¿ya? Y chicas, es muy subjetivo, eso quiere decir que es muy propio, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, como yo puedo dar otra interpretación a lo que ustedes me envíen, la idea es que ahora nosotros le agreguemos un pequeño texto de lo que ustedes están tratando de decir a través de esa obra, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer por correo, ¿ya? Recuerden sacar la fotografía e enviarme el trabajo
Y de todas maneras nos estamos viendo en nuestras reuniones de arte. Un abrazo grande. Suerte.